Bueno, buenas tardes. Voy a presentar, básicamente el seminario se trata sobre cómo medir las formas de los halos de materia oscura, de cúmulos de galaxias, usando lentes gravitacionales. Empezó siendo un trabajo observacional en 2019 con Martín, que hice en Brasil, en CDPF, y después continuamos testeando esta técnica con simulaciones. El año pasado hicimos un trabajo con Cintia, y en estos últimos meses también estuve trabajando con una simulación de Dalmaterolni, también testeando esta técnica que voy a presentar. Bueno, este es el esquema de la presentación. Primero voy a hablar de los halos de materia oscura y cómo adquieren su forma y qué podemos aprender de las determinaciones de la forma de estos halos de materia oscura. Después, sobre las lentes gravitacionales en cúmulos en general, las técnicas de stacking y cómo aplicar estas técnicas de stacking para determinar la forma de estos sistemas. Después voy a hablar sobre el trabajo observacional, un resumen, y sobre cómo cuantificar los distintos sesgos que se introducen cuando se aplican estas técnicas para estimar las formas. Entonces empezamos por introducción. De acuerdo al modelo cosmológico actual, la materia colapsa debido a las densidades de fluctuación inicial y se forman estas estructuras que son los denominados halos de materia oscura, en donde se forman las galaxias, los sistemas de galaxias y los cúmulos de galaxias. Estos halos de materia oscura tienen un gran rango de masas y van creciendo a través de la acreción de materia en direcciones preferenciales que tienen que ver con las direcciones de los filamentos. Y en general van creciendo a través de la acreción de estructuras menores. Entonces son sistemas que en general individualmente tienen un alto grado de subestructura, pero sin embargo los perfiles de densidad de los halos pueden ser bien caracterizados usando unos pocos parámetros. Entonces pueden modelar la distribución de densidad de los halos de materia oscura, acá en este caso es un promedio, la distribución de densidad de un promedio de halos, son los puntos negros, y se puede modelar usando distribuciones de densidad como un perfil de Navarro-Frenkamp-White o un modelo de Dinasto, y se parametrizan a través de dos parámetros, en el caso del NFW, que es la masa del halo dentro de un determinado radio, y la concentración, que indica básicamente cómo es la pendiente del perfil de densidad en la región interna. Entonces, acá se puede ver cómo se pueden ajustar este modelo de NFW, pero vemos que la concentración, por ejemplo, dependiendo del rango de ajuste del perfil, varía significativamente. Sin embargo, en general las masas pueden ser bien caracterizadas con estos modelos, es uno de los más usados. Y, por ejemplo, un modelo alternativo, que es el modelo de Dinasto, introduce otro parámetro alfa, además de la concentración, que caracteriza también la pendiente en las regiones más internas, y es más robusto respecto de la descripción del perfil de densidad de estos halos de materia oscura. Bueno, hasta ahora estos perfiles se obtienen asumiendo una distribución esféricamente simétrica. Pero debido a que la acreción de materia en los halos sucede en direcciones privilegiadas, los halos no son esféricos, sino más bien triaxiales y en general prolados. Acá muestra la distribución de partículas de materia oscura para distintos halos, en dos simulaciones distintas. Y también acá se puede ver los ajustes elipsoidales de las formas proyectadas, que en las regiones internas se vuelven también más elongados. Esto es cierto cuando uno incluye solamente partículas de materia oscura, pero si se introducen variones en las simulaciones, las regiones internas tienden a ser más redondeadas. Como por ejemplo acá, en estos perfiles de densidad, perfiles de las formas, y acá aprovecho para introducir cuáles son los parámetros que caracterizan la forma de los halos, que son la triaxialidad y la esfericidad en 3 dimensiones. La triaxialidad, valores altos, me indica que la forma es más bien prolada, como un cigarro, valores bajos es más achatada, como un alfajor, y la esfericidad, que valores altos indican formas más esféricas, ¿sí?
A, B y C son los semiejes mayor, medio y menor en 3 dimensiones. Y en el caso de Q son los cocientes semiejes proyectados. Entonces acá se ve, tomando las distribuciones radiales para una muestra de cúmulos en una simulación hidrodinámica, cómo varía el parámetro de esfericidad y triaxialidad y el parámetro de cociente semiejes proyectado para la distribución de partículas de materia oscura, y para la distribución estelar vemos cómo es más redonda en las regiones internas. Bueno, entonces, hasta ahora sabemos que los halos de materia oscura no son esféricos, pero ¿por qué nos importa cuantificar la forma de estos sistemas? Una de las razones es, por ejemplo, para cuantificar sesgos en Cluster Cosmology. Cluster Cosmology se basa en contar el número de halos de una determinada masa dentro de un volumen. Entonces, para eso es necesario determinar la masa en el caso observacional, de cúmulos de galaxias, y en general en las determinaciones de masa se asume simetría esférica. Eso introduce sesgos en las estimaciones, y cuando se compara con lo que se predice del modelo cosmológico, genera sesgos también en la determinación de las constantes cosmológicas. Entonces, cuantificar la forma de los halos es importante para desafectarlos por ese sesgo. Otra cosa interesante es que medir la forma de los halos puede servir para restringir la naturaleza de la partícula de materia oscura. En simulaciones acá, por ejemplo, de Dark Matter Only, en donde la partícula de materia oscura es puntual, esta es la distribución de densidad de partículas, y acá es el resultado de una simulación cuando a la partícula de materia oscura se le añade una sección eficaz, es decir, que puede interactuar. Y dependiendo del tamaño de la partícula, es decir, de la sección eficaz, los halos tienden a ser más redondeados. Entonces, la determinación de la forma de los halos también puede ser útil para poner constraints en la sección eficaz de la partícula de Dark Matter. Otra cosa interesante es que puede servir para testear la formación y evolución de los halos de materia oscura. En general, lo que se observa es que la forma, la esfericidad, en función de la masa, puede ser restringida en distintas simulaciones, en donde halos de mayor masa tienden a ser más elongados. Esto tiene que ver con que los halos de mayor masa se formaron más recientemente, entonces el proceso de formación hace que sean más elongados. Y lo mismo se observa para los halos a alto redshift. Entonces, determinar la forma de los cúmulos en distintos bienes de masa y de redshift puede servir para testear justamente el modelo de formación de halos. Otra cosa interesante también es Intrinsic Alignments, que hoy es un objeto de estudio también porque introduce bias en las determinaciones de Cosmic Shear. Entonces, por ejemplo, la determinación del alineamiento que existe entre los cúmulos de galaxias puede servir para entender cómo es el mecanismo de alineamiento en general en la estructura. Y esto puede servir también para cuantificar ese bias. Y finalmente también para distintos otros aspectos físicos que pueden estar relacionados con la forma de los halos, como por ejemplo las propiedades de la galaxia miembro, la evolución y el entorno. Acá este es un trabajo que presentó Victoria el año pasado, en donde se ve que los parámetros de forma, en función de, este es un parámetro que caracteriza el aislamiento de los halos, es decir, acá tengo halos en entornos más densos y acá estarían halos más aislados. E independientemente de la masa y del redshift, existe una relación con el entorno además de la forma de los halos, siendo los halos que se encuentran en entornos más aislados, más elongados y más prolados. Bueno, entonces, con todo esto, es importante darnos cuenta de que uno puede aprender mucho de la caracterización de la forma de los halos, pero la determinación no es trivial. En general, acá, por ejemplo, este es un trabajo reciente en donde intentan justamente conciliar las determinaciones de las formas utilizando simulaciones y compararlas con las de observaciones.
E inspeccionan distintas técnicas de medición, como por ejemplo la distribución de luz de la BCG, que puede servir para caracterizar la forma del halo en la región interna, la distribución de las galaxias miembros, que también es muy utilizada, y el principal problema de esto es el ruido numérico que se introduce, porque en general uno no tiene un número demasiado grande de galaxias miembros como para restringir con suficiente precisión la forma. Y además depende mucho de lo que sería la clasificación, es decir, cómo se identifican esas galaxias miembros. Otra forma de medir la forma en cúmulos, para la redundancia, serían rayos X, en donde se puede obtener información de la distribución del gas. Y las técnicas de lentes que me permiten restringir la distribución de densidad de masa proyectada, en el caso de weak lensing en las regiones más externas, y en el caso de strong lensing que se restringe en las regiones más internas. Y estas técnicas son interesantes porque son sensibles a la distribución total de materia. Entonces, bueno, ahora voy a hablar del efecto del lente gravitacional en cúmulos de galaxias. Bueno, las lentes gravitacionales, lo han escuchado muchas veces, son lo que hace es introducir una distorsión en las galaxias que se encuentran por detrás de los cúmulos, y esa distorsión, debido al campo gravitatorio que genera el cúmulo, puede ser cuantificada, y de esta forma se puede relacionar con la densidad superficial de masa en esos sistemas. Entonces, básicamente, la técnica de lentes, y en particular de lentes débiles, que se restringe a las partes más externas, lo que hace es relacionar la elipticidad de las galaxias que se encuentran por detrás del cúmulo con un parámetro que se llama shear, que está relacionado con la densidad superficial de masa. Este sigma es la densidad superficial, y lo que se obtiene a partir del perfil de densidad del shear, es decir, a partir de combinar las elipticidades de las galaxias que están por detrás, es el contraste de densidad de masa proyectada, que básicamente es la densidad superficial integrada dentro de un determinado radio, menos la densidad superficial en un anillo. Y también aparecen la densidad superficial crítica, que tiene en cuenta todas las distancias involucradas entre el observador, la lente, la posición de la lente, que sería el cúmulo, y la fuente, que es la galaxia de fondo, al cual le determinamos esa elipticidad. Bueno, el primer problema que surge es que la elipticidad que uno mide de las galaxias que están por detrás no solamente está afectada por el shear, es decir, no solo mido la elipticidad producto del efecto del lente gravitacional, sino que la galaxia en sí tiene una cierta elipticidad intrínseca. Entonces, una forma de quedarnos solamente con la cantidad afectada debido al efecto del lente gravitacional es considerar que todas las galaxias que se encuentran a una determinada distancia, a la misma distancia del potencial generado por el cúmulo, van a estar afectadas de la misma forma por el efecto de lente, y que las elipticidades intrínsecas, la orientación de las elipticidades intrínsecas no está correlacionada. Esto es cierto si uno toma un rango de distancias de las galaxias que están por detrás bastante grande. Entonces, de esta forma, promediando las elipticidades de las galaxias a una determinada distancia, lo que queda es la cantidad solamente que tiene relación con el efecto del lente gravitacional. Ese estimador va a tener un error que está sujeto al número de galaxias que uno tiene en cuenta para realizar ese promedio. Entonces, una forma para determinar mejor el shear es incrementar esa densidad de galaxias de fondo. Esto puede hacerse, por ejemplo, tomando observaciones de gran profundidad, es decir, con gran tiempo de exposición. Otra forma de incrementar ese número de forma artificial es utilizar técnicas de stacking. Las técnicas de stacking se basan en, tengo observados distintos cúmulos de galaxias, y si asumo que la distribución de densidad de estos sistemas es similar,
Entonces, las galaxias que están por detrás del cúmulo a distancias radiales similares van a estar afectadas en la misma cantidad por el efecto del lente gravitacional. Entonces, se combinan las formas de las galaxias que están por detrás de cada uno de los cúmulos que se tienen en cuenta en el stacking y se obtiene una distribución de densidad promedio para todos esos cúmulos que se tienen en cuenta. La técnica en síntesis es bastante simple porque básicamente lo que hace es promediar las elipticidades de las galaxias que están detrás de una determinada muestra de cúmulos escaladas de acuerdo a la distancia y acá se introduce un peso que tiene que ver con la calidad con la cual se determinó la elipticidad de la galaxia que está por detrás. Entonces, de esta forma incrementamos artificialmente el número de galaxias de fondo a expensas de perder información individual de cada uno de los sistemas. ¿Sí? Todo lo que sería la subestructura se va a borronear y voy a tener un perfil de densidad de masa proyectado promedio. Estas técnicas son muy útiles y son una de las técnicas que se utilizan para calibrar las masas de cúmulos de galaxias con distintos observables y para aplicar después para realizar los estudios de clúster cosmológico. Entonces, por ejemplo, lo que se hace es seleccionar una muestra de cúmulos que tengan, por ejemplo, un determinado rango de masas estelares, se combinan los perfiles de densidad para esos cúmulos y con eso se puede calibrar la relación que existe entre la masa estelar y la masa del halo determinadas con lentes. Otra forma de combinarlos, por ejemplo, es a través de la riqueza, es decir, del número de galaxias miembros. Bueno, hasta ahora esta técnica es muy valiosa, pero sin embargo no estoy diciendo nada respecto de cómo se podrían determinar las formas, dado que justamente estoy borroneando cualquier tipo de subestructura del halo. La estrategia para aplicar estas técnicas y determinar las formas es básicamente considerar cuál sería la dirección del semieje mayor y promediarlas de alguna forma alineando los halos, ¿sí? Entonces lo que se hace es modelar la densidad superficial de masa, o sea, la densidad de masa proyectada. En lugar de considerar una coordenada radial, se considera una coordenada elipsoidal. A partir de ese cambio de coordenadas, se realiza un desarrollo en serie y lo que queda son el perfil de densidad superficial expresado en una suma de componentes, una que es la relacionada con el monopolo, que sería reemplazable con un perfil de densidad que asuma simetría esférica, y la componente del cuadrupolo, que está escalada por la elipticidad proyectada del halo, que se obtiene también solamente de sigma cero, es decir, del monopolo. Entonces, básicamente, fijando, por ejemplo, un NFW, se puede obtener esta expresión que caracteriza una distribución de densidad elíptica, con una determinada elipticidad epsilon. Entonces, este es básicamente un NFW al cual se cambia la coordenada radial por una elipsoidal, y este sería el modelado a partir del desarrollo en serie. Entonces, con esta expresión de la densidad superficial se pueden obtener los parámetros de shear, y acá tengo las distintas componentes. La componente tangencial, que es básicamente que contornea la distribución de materia, y los modos B, que son inclinados a 45 grados, y en el caso de la componente tangencial tengo una parte relacionada con el monopolo, una relacionada con el cuadrupolo, y por el otro lado la cruzada, que está relacionada también con el término del cuadrupolo. Cada una de estas componentes individualmente dependen de la densidad superficial de materia, y entonces se pueden modelar. Este sería un esquema de cómo sería el patrón de distorsión que se introduce en las galaxias.
Entonces, básicamente, este es el patrón de distorsión, es decir, cómo se verían las elipticidades que se producen por el efecto del lente gravitacional debido a una distribución esféricamente simétrica. Y este es el patrón de distorsión que está relacionado con el segundo término, que lo que hace es justamente elongarme esa distribución. Y el resultado es que la señal se incrementa en la dirección del semieje mayor. Entonces voy a tener mayor elongación de las galaxias que están alineadas con el semieje mayor de la distribución de materia. Estas ecuaciones se pueden promediar en anillos radiales teniendo en cuenta las proyecciones respecto de la posición de la galaxia de fondo con respecto a la dirección de elongación del cúmulo. Y de esta forma se pueden aislar cada una de las componentes individualmente, que a su vez están relacionadas con la densidad superficial de materia. Entonces puedo obtener tres perfiles. Uno relacionado con la parte esféricamente simétrica, que es el contraste de densidad clásico, que se utiliza, que mostré al principio, que se utiliza, por ejemplo, para la determinación de masas. Y otros dos términos, otros dos perfiles relacionados con los otros dos términos, que es la componente tangencial del cuadrupolo y la componente cruzada del cuadrupolo. Entonces, una estrategia es, por ejemplo, medir la masa y la concentración y caracterizar lo que es la distribución esféricamente simétrica de la densidad de los halos que se tienen en cuenta. Y las componentes del cuadrupolo, la amplitud de esos perfiles, me está dando la elipticidad del halo. Bueno, y acá es como se obtienen básicamente, que es promediando las elipticidades y teniendo en cuenta la dirección del semieje mayor del cúmulo. Bueno, ahora voy a pasar a cómo se pueden estimar las formas utilizando observaciones. Bueno, este es un trabajo que hicimos en el 2019 para el cual utilizamos la muestra de cúmulos del RedMapper. Estos cúmulos tienen una medida de la riqueza, que es lambda, y que está relacionada con la masa de los cúmulos. Esta es la distribución en Reggie de los cúmulos que usamos y la distribución en riqueza. Y básicamente lo que hicimos fue determinar los perfiles para la muestra total de cúmulos y seleccionándolos de acuerdo al redshift, a bajo redshift y a alto redshift, y de menor y de mayor riqueza, que sería correspondiente a de menor y de mayor masa. Y aplicamos estas técnicas para determinar la elipticidad. Bueno, estas son las características de los catálogos de lentes que usamos, que lo que hicimos fue combinar 4 catálogos de lentes. O sea, estos catálogos lo que tienen básicamente es la posición de las galaxias y las elipticidades medidas con una alta precisión. Entonces, de esa forma, se seleccionan las galaxias que están detrás de cada cúmulo de acuerdo al redshift fotométrico y se combinan las elipticidades. Para algo importante es que para calcular los perfiles yo tengo que saber cuál es la dirección del semieje mayor del cúmulo, lo cual a priori no conozco. Entonces, una estrategia es utilizar la distribución de las galaxias miembros para determinar cuál sería el ángulo el ángulo de posición del semieje mayor del cúmulo. Entonces, lo que hicimos fue utilizar distintas estrategias para determinar ese ángulo, como por ejemplo usando todas las galaxias identificadas como miembros o usando solo las que tienen mayor probabilidad de ser miembros, de membresía, pesándolas por la luminosidad o pesándolas también por la distancia hacia el centro del cúmulo. Entonces, utilizamos distintas estrategias para medir ese ángulo. Con eso calculamos los perfiles y se determinaron las elipticidades ajustando los perfiles en distintos bines radiales, entre 100 kiloparsec y 5 megaparsec, después restringiendo la determinación solo la parte más interna hasta 700 kiloparsec y midiendo la parte externa de los perfiles, lo cual estaría relacionado con la distribución de materia debido a la contribución de los vecinos, ¿sí? Que es el conocido como el second helio term. Entonces, lo hicimos para distintos bienes de riqueza y para la muestra total.
Esto es el resultado de las elipticidades de la distribución de los PDF para, sin tener en cuenta, o sea, sin alinear los sistemas, ¿sí? Teniendo en cuenta un random para el ángulo. Es decir, que en este caso la determinación es compatible con C. Y una de las primeras cosas que nos llamó la atención fue que para los de menor masa, es decir, para los de baja riqueza, sistemáticamente, independientemente de qué usáramos para alinear a los cúmulos, daba una señal más grande, es decir, que serían más elongados los cúmulos de baja masa. Esto contradice el modelo de formación, entonces, bueno, barajamos distintas hipótesis de por qué podía estar pasando esto, como por ejemplo, mayor contaminación de la identificación de las galaxias del cúmulo en los de alta masa, entonces eso hace que el ángulo esté peor determinado. Pero bueno, a raíz de este trabajo surgieron muchas preguntas sobre cómo linkear este parámetro con la distribución de las partículas de dark matter que se miden en las simulaciones. Entonces, a raíz de eso, empecé a utilizar simulaciones para caracterizar mejor estas técnicas. Bueno, este es un resumen del resultado observacional. Básicamente la elipticidad para la muestra total estaba se correspondía bastante bien con una determinación previa. Y además obtuvimos las determinaciones de forma para dos muestras de alto y bajo redshift y para los de alta y baja riqueza. Y estas diferencias que se encuentran en las formas también son mucho mayores que las que se corresponderían con las de las simulaciones. Entonces, para empezar a cuantificar cuáles son los sesgos en estas determinaciones, empezamos con misalignment effect. ¿Esto qué quiere decir? Debido a que yo no conozco la dirección del semieje mayor, la elipticidad que yo observo está diluida, ¿sí? Entonces, cuánto está diluida depende a qué tan bien está determinado el semieje mayor del cúmulo. Entonces, lo que hicimos fue utilizar, esto lo hicimos con Cintia y con Charlie el año pasado, que fue utilizar una simulación hidrodinámica y de una muestra de 72 cúmulos, y para esta muestra de cúmulos teníamos tanto la distribución de las partículas de dark matter, la distribución de las partículas estelares y los subhalos, es decir, lo que se correspondería con las galaxias miembro de los cúmulos. Entonces, analizamos el alineamiento de las distintas componentes con la distribución de partículas de materia oscura. Para analizar el alineamiento lo que hicimos fue medir utilizando el tensor de inercia para caracterizar la forma o isocontornos en el caso de una muestra particular de cúmulos y medimos las formas para los distintos trazadores de materia. A partir de eso, lo que hicimos fue caracterizar el parámetro de dilución que básicamente diluye lo que es la determinación de la elipticidad con weak lensing respecto de la elongación del halo de materia oscura obtenida a partir de las partículas de dark matter. Entonces, este parámetro D contra más alto, es decir, igual a 1, quiere decir que le pegué de alguna forma mejor al ángulo, es decir, trazo mejor la distribución del semieje mayor, la dirección del semieje mayor. Entonces lo hicimos teniendo en cuenta los subhalos, es decir, las galaxias de los cúmulos, la distribución estelar y las isofotos, que esto estaría relacionado con la intracluster light. Entonces lo hicimos para distintas muestras de cúmulos, de alta y de baja masa, y clasificándolos como relajados y no relajados. Y calculamos este parámetro de dilución para distintas estrategias que se pueden tomar para alinear los cúmulos de galaxias. Y en general obtuvimos que utilizar las galaxias miembro es una buena estrategia y en general la distribución de las galaxias miembros tiende a estar más elongada y bien orientada con la distribución de la dark matter. Bueno, y el siguiente trabajo, que es lo que estoy haciendo ahora, es utilizar
una simulación de Dark Matter Only, y lo que tengo es para los halos de materia oscura determinados también las formas utilizando el tensor de inercia estándar y el tensor de inercia reducido. Entonces, a partir de las posiciones de las partículas de Dark Matter, obtengo el tensor de inercia, los autovalores están relacionados con los semiejes que caracterizan la distribución de partículas, y a partir de acá puedo tener la distribución de la forma proyectada, es decir, el cociente de semiejes mayores, y tengo bien caracterizado el ángulo. Entonces, en este caso, no está siendo afectado por misalignment, porque tengo esa información a priori. Lo que hice fue usar esta simulación, que es la simulación de MAIS, que la ventaja que tiene es que tiene los parámetros de shear, el MOC tiene los parámetros de shear de las galaxias. Entonces, me permite de alguna forma reproducir el trabajo observacional de exactamente la misma forma en la que hago, cuando tengo los datos observados. Para testear las técnicas, lo que hice fue seleccionar 6 muestras de halos de acuerdo a la masa FOV y al redshift, en distintos bienes de masa y redshift, aplicar las técnicas de lentes, medir el cociente de semieje, es decir, la elasticidad, y compararlo con el cociente de semiejes que se mide a partir de la distribución de partículas. Entonces, esto me permite testear el resto de los bias que se introducen en el análisis. Estos dos primeros, el primero que hablé, el segundo es también un bias observacional, debido a que yo no tengo precisión respecto del centro del cúmulo. En general se asume que es la BCG, pero no necesariamente es así. Eso también distorsiona los perfiles, y eso también tiene un efecto en la determinación tanto de la masa como de la forma. Después, otras cosas que tienen que ver con la comparación es el bias introducido a partir de los modelos que se tienen en cuenta, cómo se modela la distribución de densidad. El impacto del second Kelotel, que tampoco ha sido tenido en cuenta en general para la determinación en los perfiles de los cuadrúpolos. Y cómo se definen los parámetros de forma. O sea, hay mucha sutileza respecto en las simulaciones, cómo caracterizar la forma, por ejemplo, utilizando todas las partículas FOV, o incluso dependen del identificador de halos que se utiliza. Entonces, ver cómo se relaciona esa determinación de forma de las simulaciones con el del parámetro de lente. Entonces, primero, respecto del modelado del second Kelotel, esto es algo que en principio no había pensado hacer a priori en la primera etapa del análisis, pero me encontré en la simulación que con que los perfiles de los cuadrúpolos tenían un exceso de señal en las regiones externas. Ese exceso de densidad lo modelé básicamente teniendo en cuenta dos componentes para la densidad superficial. Una que está relacionada con el halo de materia oscura que aloja el cúmulo de galaxias, y otro perfil de densidad que está relacionada con el second Kelotel. Y lo que hice fue básicamente elongar las dos distribuciones de densidad de masa proyectada. Entonces, de esta forma obtengo dos parámetros de elasticidad, es decir, dos cocientes de semieje. Uno que está relacionado con el halo y el otro con cómo está elongada la estructura en gran escala. Bueno, la estrategia es la misma. A partir del contraste de densidad obtengo la masa y la concentración del halo, y la amplitud de los perfiles de cuadrúpolos me dan información de la elasticidad. Tengo además... Sí. ¿Ya dijiste cómo calculaste esa cosa o lo vamos a ver? El término, por ejemplo, de la suma del término de dos halos. ¿Estas dos cosas? Sí. Ah, suma, no, perdón. No, Ahí está. no, seguí, disculpa. Si me pedí que ponga... Perdón, continúa. No
No, está bien. Lo que se hace básicamente es la densidad superficial, por ejemplo, si fuera un NFW proyectado, lo que se hace es cambiar la coordenada radial por una coordenada elipsoidal y hacer un desarrollo en serie, asumiendo que este epsilon es chiquito. Entonces ahí te queda el desarrollo en serie de cuadrúpodo, de monopólico. ¿El término de dos halos? El término de dos halos, básicamente hago lo mismo, solamente que esta densidad superficial no es una NFW, sino que está en el modelado, que en 3 dimensiones es la función de correlación halo-materia escalada por la densidad media. Otra cosa para determinar los cuadrupolos, los perfiles de los cuadrupolos, puedo alinear los halos teniendo en cuenta la dirección principal dada por el tensor de inercia estándar o por el reducido que tiene en cuenta la densidad de materia más en las regiones internas. Entonces, también me permite testear ese tipo de cosas. Bien, que tienen que ver con cómo se definen los parámetros. O sea, acá están los resultados, esto es muy preliminar, o sea, es de esta semana. Entonces tengo los cocientes de semiejes medidos con lentes gravitacionales, alineando los halos de acuerdo a la dirección dada por el tensor de inercia estándar o por el tensor de inercia reducido. Y estos son los cocientes para el halo, es decir, esta parte, este Q está relacionado con la elipticidad, y para la parte de la estructura en gran escala, ¿sí? La parte externa. Entonces, en general, los halos son más redondos que lo que sería la elongación de la estructura externa. Con esto no estoy asumiendo que el semieje mayor está completamente alineado con el C congelo T, sino lo que estoy midiendo es la elongación promediada cuando alineo en esa dirección, ¿sí? Y también me permite relacionar lo que serían las determinaciones de lentes con el promedio de las formas que se obtiene a partir de la distribución de las partículas de Darmstadt. ¿Y cómo se relacionan esas dos cantidades? Entonces, acá, por ejemplo, tengo la determinación promedio, o sea, promedio directamente la forma de los halos que tengo en cuenta para hacer el análisis de lentes, usando todos los halos, usando los halos relajados, y estas formas se obtienen con el tensor de inercia estándar y, en este caso, con el tensor de inercia reducido. Entonces, en principio, las formas que se obtienen con el tensor de inercia reducida son mucho más redondas que las que mido con lentes. Y tiene sentido porque las lentes, digamos, son susceptibles a toda la distribución de masa, y acá estoy pesando por la distancia al centro. Entonces, eso no tendría sentido respecto de lo que uno observa. Después, las formas que mido con lente están más relacionadas cuando alineo con el tensor de inercia estándar con los halos que serían los halos relajados. Y esto tiene que ver con que las técnicas de stacking borronean todo el efecto de subestructura. Entonces tiene sentido que cuando compare las formas medidas de todos los halos observacionalmente, con las simulaciones tenga que seleccionar los relajados. Ahora, si alineo teniendo en cuenta la dirección del tensor reducido, o sea, tengo más en cuenta cómo es la forma en la parte interna del halo, las formas que mido con lente están más relacionadas con las formas de todos los halos de materia oscura, independientemente de si están o no relajados. Esto tiene que ver con que la subestructura está correlacionada con esa dirección. Entonces no se borronea tanto. Bueno, y otra cosa que testé fue usar distintos tipos de modelos para medir las formas con lentes, ya sea, por ejemplo, un NFW usando el modelado del primero de C congelo T, un perfil de inacto en lugar de un NFW, pero fijando el parámetro de concentración, dado que el parámetro de concentración está relacionado con la masa y esto introduce sesgos. Entonces una estrategia puede ser fijar el parámetro de concentración, ajustar solamente la masa y después medir las formas, o desestimar ese congelotón ajustando el perfil en una región más interna. O sea, corto y mido hasta acá.
básicamente, y modelo solamente esta parte. Y bueno, lo que se obtiene es que, ya sea alineando los halos con el tensor de inercia reducido o con el tensor de inercia estándar, las formas pueden ser muy bien determinadas. O sea, a partir de las técnicas de lentes puedo llegar a recuperar la forma de los halos medida a partir de la distribución de las partículas de Darmstadt, lo cual no es trivial. Bueno, y ahora lo que estoy trabajando es en introducir en la simulación, en los perfiles, los efectos de misalignment y miscentering. Básicamente el misalignment, que este sería el caso, es introducir un flip en la dirección principal de los halos y medir cómo serían las correspondientes, cómo afecta a la determinación de la forma. Y en el caso del miscentering, básicamente es muevo el halo para todos lados y me fijo también cómo impacta. ¿Sí? Esto está muy exagerado, en general no es tan importante el efecto, y esto sería el efecto más realista que puedo tener, que es un flip de unos 20 grados, o sea, una dispersión de unos 20 grados en la determinación del semieje mayor, y considerar que el 25% de parámetros observacionales. Bueno, resumen y conclusiones son bastante cortas. Las determinaciones de la forma de los halos pueden proveer información muy valiosa respecto a la formación de estructuras en general, testear la sección eficaz de la partícula de dark y múltiples usos también para caracterizar sesgos en determinación de parámetros cosmológicos. Las técnicas de lentes débiles nos permiten medir el cociente de semiejes mayores proyectado y relacionarlo con la distribución de las partículas de dark. Pero bueno, todavía hay bastante trabajo para hacer para poder llegar a determinaciones que nos permitan comparar las determinaciones observacionales con la simulación. Eso es todo. Muchas gracias.